El tema que yo les voy a hablar es cuál es el modelo de responsabilidad de las personas jurídicas que adopta este Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes de poder decirles cuál es mi opinión y cuáles son los indicios que me hacen suponer esta opinión, debo de decirles que hay dos grandes modelos de atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica. Uno que es el llamado sistema vicarial o de heterorresponsabilidad, y uno que es el denominado de autorresponsabilidad o por el hecho propio. Hay dos grandes modelos. El primer modelo, que es el de heterorresponsabilidad, es en el que se le atribuye la responsabilidad a la persona jurídica por transferencia. De hecho, también se le denomina así, modelo de transferencia. ¿Por qué? Porque debemos de partir de que evidentemente la persona física, pues sí, claro, es un ente jurídico y que no es un ente que pueda actuar de manera física. O sea, para poder atribuirle responsabilidad a la persona jurídica es necesario que una persona física cometa el delito, y de esta manera se le atribuye ese delito a la persona jurídica. Por eso se le llama modelo de transferencia. ¿Por qué? Porque se le transfiere la responsabilidad de la persona física a la persona jurídica. El otro modelo, que es el modelo de autorresponsabilidad o de responsabilidad por el hecho propio, trata de atribuirle la responsabilidad a la persona jurídica, pero no por el hecho de la persona física, sino por un propio hecho. Y es aquí donde más se ha centrado el debate en los últimos años. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, ¿y cómo es que la persona jurídica puede actuar? ¿Cómo es que le podemos atribuir responsabilidad a la persona jurídica si en el mundo fáctico no existe, si es un ente jurídico? Pues bien, hoy en día hay varias posiciones dogmáticas. Una de las posiciones dogmáticas, que es la que, por ejemplo, yo adopto, es la proveniente de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que hay un autor, no sé si lo conozcan, que es el autor Carlos Gómez Jara Díez, quien es, en mi opinión, el que más ha aportado en estos temas, y él realizó su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid sobre estos temas, concretamente sobre la culpabilidad de las personas jurídicas. Bien, antes de empezar, quiero decirles algo. El modelo de heterorresponsabilidad ha sido fuertemente criticado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de imponer una sanción de carácter penal a la persona jurídica, es decir, cuando queremos imponerle una pena, pues cualquier modelo legislativo que quiere imponerle una pena a la persona jurídica debe respetar los principios ordenadores del derecho penal. Es decir, debe respetar principios constitucionales. Y la gran crítica que se le atribuye a los modelos de heterorresponsabilidad es precisamente que no respeta estos principios. ¿Por qué? O concretamente dos principios: el principio de personalidad de las penas y el principio de culpabilidad. ¿Por qué no lo respeta? Porque precisamente se le atribuye el hecho de una persona distinta y se le atribuye la culpabilidad de una persona distinta. Luego, entonces, no podemos decir que se está respetando estos principios constitucionales que te dicen: ¿quieres imponer una pena? Tienes que imponérsela, pero por su propio hecho y por su propia culpabilidad. ¿Y qué pasa con el modelo de heterorresponsabilidad? Le atribuimos un hecho ajeno y le atribuimos una culpabilidad ajena a la persona jurídica. Entonces, estos modelos han venido en decadencia precisamente porque estamos en materia penal, y en materia penal hay que respetar ciertos principios. El modelo de autorresponsabilidad, el modelo por el hecho propio, pues trata de superar estas críticas y trata de fundamentar la responsabilidad de la persona jurídica en estos principios constitucionales.
Y hoy en día, por ejemplo, aquí en México, se ha estado dando un gran avance en estos temas y, por ejemplo, el profesor Miguel Ontiveros, quien es también uno de los autores con los que más concuerdo en estos temas, y también tomando como base al autor Carlos Gómez Jara Díez, pues nos establece precisamente que los modelos de autorresponsabilidad se van a basar en un hecho propio de la persona jurídica y se van a basar en una culpabilidad propia de la persona jurídica. Evidentemente, estos temas no dan para poder explicarlos aquí en esta pequeña charla, pero básicamente el modelo de autorresponsabilidad ha buscado esta fundamentación del reproche que se le va a hacer a las personas jurídicas en un injusto propio, independiente del de la persona física, y en una culpabilidad totalmente diferente a la de la persona física. Es decir, para poder atribuir responsabilidad a la persona jurídica hay que encontrar un injusto propio a la persona jurídica y hay que encontrar una culpabilidad propia a la persona jurídica. Y eso es lo que voy a tratar de hacer ver, si el Código Nacional de Procedimientos Penales respeta estos principios irrenunciables del derecho penal. Bien, antes de poder empezar, porque les digo, esto es una charla que nos llevaría todo un semestre o un cuatrimestre, pero básicamente lo que hoy en día se entiende por injusto propio de la persona jurídica es el defecto en la organización. ¿Ok? Esto es un punto clave, porque a nivel injusto se va a entender que esto injusto de la persona jurídica es cuando existe un defecto en la organización. Se entiende que la persona jurídica no tiene una misma capacidad de acción que la persona física, pero su equivalente funcional a nivel de teoría del delito será su capacidad de organización. Luego entonces, la persona jurídica, cuando exista un defecto en esa organización que lesione o no evite la lesión de un bien jurídico, se entenderá que ese será su injusto a nivel objetivo. A nivel culpabilidad, hoy en día la teoría que está tomando mayor peso y que incluso es una de las teorías que ha adoptado el Tribunal Supremo Español es precisamente la teoría del profesor Carlos Gómez Jara Díez, que se desarrolló en 2005 con su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Y qué se entiende entonces por culpabilidad de la persona jurídica? Se entiende que es una falta de fidelidad al derecho. Es decir, esta culpabilidad se va a fundamentar en una falta de cumplimiento de la ley. Entonces, para fundamentar la responsabilidad de la persona jurídica, tenemos que hacer dos grandes juicios. Un juicio sobre el hecho y un juicio sobre la persona jurídica. El juicio sobre el hecho va a basarse en el defecto en la organización, y que sería el injusto, y el segundo juicio, que es hacia la persona, es su falta de fidelidad al derecho, que sería su culpabilidad. Y eso es a lo que yo pretendo ver si el Código Nacional de Procedimientos Penales respeta estos dos grandes principios. La atribución por el hecho propio, que en este caso será el defecto en la organización, y sí, también se puede fundamentar una culpabilidad propia de la persona jurídica por esa falta de fidelidad al derecho. Bien, una vez dicho esto, ahora sí, voy a tratar de analizar si el Código Nacional de Procedimientos Penales respeta estos dos principios, y si podemos decir que el Código Nacional de Procedimientos Penales se puede asemejar a un sistema de responsabilidad por el hecho propio o un sistema de autorresponsabilidad. Bien, aquí les estoy compartiendo, lamentablemente no pude hacer unas diapositivas, pero les estoy compartiendo un documento en Word que yo hice en el que básicamente pues transcribo los preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, en el Código Nacional, que es un código procesal, se regula un capítulo especial para las personas jurídicas, es decir, que habrá un procedimiento especial para las personas jurídicas.
Y así lo dice, capítulo 2, procedimiento para personas jurídicas. Todo deviene del artículo 421, que te dice, vean, y chéquense cómo empieza el Código Nacional con su título o encabezado dentro del artículo 421. Dice, el ejercicio de la acción, artículo 421, ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. De entrada, ya nos está diciendo cuál es el posicionamiento doctrinal que tiene nuestro Código Nacional. Aquí, en el Código Nacional, vamos a atribuir por un hecho propio, por una responsabilidad autónoma, por una responsabilidad que no va a ser transferida de la persona física a la persona jurídica. De entrada, ahí ya nos dice con eso, con ese título, con ese encabezado, ya nos dice mucho. Luego, el artículo 421 nos dice, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionan, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Esto es lo que, por ejemplo, el profesor Bernardo Feijó Sánchez, que fue uno de mis profesores en Madrid, ha estado desarrollando. De hecho, hay un libro de él, y de hecho el Tribunal Supremo Español fundamentó una de las grandes sentencias en responsabilidad penal de las personas jurídicas, se fundamentó en este concepto que ha construido el profesor Feijó Sánchez, que es el delito corporativo. Esto es lo que se haya denominado el delito corporativo. Es decir, sí, tiene que existir un hecho de una persona física, pero para que se pueda decir que ese hecho le pertenece a la persona jurídica, pues evidentemente tiene que ser un hecho de los que se haya cometido en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Porque si una persona física que trabaja, por ejemplo, en una empresa transnacional comete un hecho delictivo en los que no se beneficia a lo mejor la persona jurídica, pues va a ser un hecho totalmente aislado, un hecho totalmente independiente, que nada tiene que ver con la responsabilidad que se le puede atribuir a la persona jurídica. Por esa razón, esto es muy importante, porque tiene que haber un delito corporativo en el que el hecho de la persona física lo haga en beneficio o a través de los medios que la persona jurídica proporcione. Esto es lo que se le denomina el delito corporativo. Bien, y tal vez de esta redacción ustedes se preguntarán, a ver, Gibran, pues ahí nos está diciendo que debe existir un hecho de la persona física. Luego entonces, pues si te está pidiendo un hecho de la persona física, pues entonces estamos hablando de un modelo de heterorresponsabilidad. No, es que, a ver, como dijera también el profesor Feijó Sánchez, que de hecho, por ejemplo, yo les recomiendo este grandioso libro, que es Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, donde interviene Feijó Sánchez, el profesor Bajo Fernández y el profesor Carlos Gómez Jaradíez. Es espectacular este libro, se los recomiendo. Aquí vienen los fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que actualmente se están tomando en España. ¿Y qué nos dice el profesor Feijó Sánchez en este libro? Sí, a ver, el hecho de la persona física debe de existir. El hecho de la persona física es un presupuesto, más no es el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque como les dije, el fundamento a nivel injusto es el defecto en la organización y a nivel culpabilidad es la falta de fidelidad al derecho de la persona jurídica. Luego entonces, esta redacción no debe ser entendida porque por ahí hay un autor en México, que de hecho yo le estoy haciendo una crítica en un artículo que estoy realizando, que interpreta que porque existe un hecho de la persona física ya se tiene que entender que estamos hablando de un modelo de heterorresponsabilidad, y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque debe existir ese hecho, pero ese hecho no es el fundamento, solamente es un presupuesto. Luego entonces, como les digo, tiene que haber un delito corporativo que se le pueda atribuir a la persona jurídica. Luego, un primer indicio de que el Código Nacional habla de un modelo de autorresponsabilidad por el hecho previo es lo que dice en un segundo párrafo. Dice, esta responsabilidad
que dice lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en la que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Es decir, esta responsabilidad de la persona jurídica es independiente de los representantes o administradores. Es decir, que haya administradores o representantes que intervinieron en el hecho, eso no implica o no hace, o eso no impide que se le pueda atribuir la responsabilidad a la persona jurídica, ¿sí? Es independiente. Por esa razón, este es un primer indicio que nos hace ver que estamos ante un modelo de autorresponsabilidad por el hecho propio. Bien, un segundo indicio nos dice, y esto es muy importante, vean, el Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas con excepción de las instituciones estatales. Es decir, las instituciones estatales no se les puede atribuir responsabilidad penal. Dice, independientemente de la acción penal que pudiera ejercerse contra las personas físicas involucradas en el delito cometido. En un modelo de heterorresponsabilidad, en el que se transfiere la responsabilidad de la persona física a la persona jurídica, sería imposible hablar de que primero, o más bien, que primero se tenga que responsabilizar a la persona física para así poder atribuir responsabilidad a la persona jurídica. Es decir, primero tenemos que ejercitar acción penal en contra de la persona física. Pero ¿qué es lo que nos dice el Código Nacional? Nos dice, a mí no me importa eso. A mí no me importa que sea primero esto o segundo esto, o que primero sea la persona jurídica y después la persona física, ¿sí? Es decir, el Ministerio Público podrá ejercer la acción penal independientemente de la acción penal que se pueda ejercer en contra de la persona física. Entonces, este segundo indicio nos hace ver y nos abre perfectamente el panorama de que estamos ante un modelo de autorresponsabilidad por el hecho propio. Bien, esto creo que ya nada, me quedan por ahí como ¿cuántos minutos para poder terminar la ponencia y las preguntas? Nada más para ver hasta cuánto me puedo extender. Sí, señor doctor, 5 minutos. Ok, perfecto, gracias. Bien, uno de los indicios más importantes, a mi parecer, es lo siguiente. Dice, vean, las causas de exclusión del delito o de extinción de la acción penal que pudieran concurrir en alguna de las personas físicas involucradas no afectará el procedimiento contra las personas jurídicas. Vean nada más qué palabras tan hermosas encontramos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, y con esto creo que nos da la pauta para decir que en el Código Nacional estamos hablando de una verdadera responsabilidad por el hecho propio. Pero, a ver, ¿por qué digo esto? Porque lo que nos está diciendo el Código Nacional, si existe una causa de exclusión de la persona física, ello no afectará la responsabilidad de la persona jurídica. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo el Código Nacional? Es que tienen responsabilidades distintas. La persona física tiene su propio injusto, su propia culpabilidad. La persona jurídica tiene su propio injusto y su propia culpabilidad. Es decir, si existe una causa de exclusión del delito o una causa de extinción de la acción penal en contra de la persona física, pues ello no afectará su procedimiento contra la persona jurídica porque responden por razones normativas distintas. Entonces, esto nos da pauta a que precisamente el Código Nacional nos está hablando de un modelo de autorresponsabilidad. Porque si estuviéramos hablando de un modelo de heterorresponsabilidad, cualquier causa que excluya la responsabilidad de la persona física, cualquier causa de extinción de la acción penal de la persona física, necesariamente tiene que afectar a la responsabilidad de la persona jurídica. Y aquí, ¿qué es lo que te dice? Si existe una causa de exclusión de la persona física o si existe una causa de extinción de la acción penal de la persona física, eso no afectará el procedimiento contra la persona jurídica. De ahí que estos sean indicios que me hagan pensar a mí que el modelo de imputación que adopta el Código Nacional de Procedimientos Penales sea un modelo de autorresponsabilidad. Un modelo
que, por lo que hemos visto, porque ya no podemos agotar más el tiempo, por lo que hemos visto, es un modelo que respeta los principios irrenunciables del derecho penal. El principio de personalidad de las penas y el principio de culpabilidad. Ya no pretendo alargarme más, tenía más cosas que mencionar dentro del documento que les hice, pero bueno, yo lo que pretendo darles como experiencia en México y también como derecho comparado es que cualquier legislación colombiana, argentina, chilena, la que sea, tiene que respetar ciertos principios para poder atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque, bueno, ese rato estaba escuchando la ponencia de uno de los compañeros y al parecer entiendo que también en Colombia existe la prohibición de responsabilidad objetiva. Y básicamente lo que nos... en lo que se fundamenta el modelo de heterorresponsabilidad precisamente es una responsabilidad objetiva. Y lo que se pretende es que si queremos atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica, por eso estamos hablando de penal, porque estamos hablando de penas, tienen que respetarse estos principios en cualquier ordenamiento. Si no, en mi opinión, cualquier ordenamiento que quiera que no respete el principio de personalidad de las penas o el principio de culpabilidad, en mi opinión, será un modelo inconstitucional. Y pues les agradezco la invitación, agradezco el tiempo que le hayan dedicado a esto y pues estoy a sus órdenes.